El aroma del café recién molido era el primer compás en la sinfonía diaria de Lorena. Cada mañana, a las 6 en punto, la luz pálida de la Ciudad de México se filtraba por los ventanales de su departamento en Polanco, iluminando una vida que parecía una obra de arte curada con esmero. Todo tenía su lugar: los libros de arte en la estantería, las orquídeas blancas sobre la mesa de mármol y Juan, su esposo desde hacía 20 años, sentado frente a ella leyendo las noticias en su tableta. Su matrimonio era para todos una fortaleza, una alianza de 2 décadas construida sobre la confianza, el respeto mutuo y el éxito compartido. Juntos habían levantado un imperio. Él, con su carisma arrollador y su visión para los negocios. Ella, con su inteligencia serena y su ojo infalible para el arte, dirigiendo la galería más prestigiosa del país. Su futuro parecía tan sólido como el edificio que habitaban, predecible, seguro, envidiable. Lorena observaba a Juan por encima de su taza de porcelana. Su perfil, que antes le transmitía una calma absoluta, ahora tenía algo indescifrable. Una tensión en la mandíbula, una forma de sostener el teléfono que era nueva, más cercana a su cuerpo, casi protectora. ¿Dormiste bien, mi amor?, preguntó ella con la misma calidez de siempre. Juan levantó la vista, pero sus ojos tardaron un segundo en enfocarla, como si regresara de un lugar muy lejano. Sí, perfecto. Soñé con la nueva adquisición para el museo, respondió, con una sonrisa que no le llegó a la mirada. Era una respuesta perfecta, diseñada para ella, para su mundo compartido. Pero se sentía hueca. Los primeros indicios fueron susurros, anomalías casi imperceptibles en la partitura de su rutina, juntas de trabajo que se extendían hasta la madrugada, viajes de negocios de último minuto a lugares donde no tenían proyectos. Él siempre tenía una explicación lógica, una excusa impecable que Lorena, al principio, aceptaba sin dudar. ¿Por qué no lo haría? 20 años pesaban, más que cualquier duda pasajera. Ella misma se encargaba de silenciar la pequeña voz en su interior. Está bajo mucha presión, se decía mientras le preparaba un té por la noche. El negocio está creciendo. Es normal que esté distraído. Se aferraba a la lógica, a la historia que habían escrito juntos. La traición era un argumento de telenovela, no algo que pudiera tocar su vida perfectamente estructurada. Pero los susurros se convirtieron en frases a medio terminar. Un día, mientras recogía su saco de la tintorería, percibió un perfume que no era el suyo, una fragancia dulce, juvenil, completamente ajena a la paleta olfativa de su mundo. Cuando se lo mencionó, él se rió. Seguro fue de alguna clienta en el restaurante. ¡Qué observadora eres! Y con un beso en la frente, el tema quedó zanjado. O eso parecía. La distancia emocional fue lo más difícil de ignorar. Las conversaciones, antes profundas y cómplices, ahora se limitaban a la logística del día a día. Las cenas en los restaurantes de moda se sentían como una puesta en escena. Él sonreía para las fotos, levantaba la copa para los brindis, pero su energía estaba en otra parte. Lorena lo sentía. Era como estar sentada frente a un holograma perfectamente programado para actuar como su esposo. Una noche, mientras él dormía, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. La pantalla se iluminó brevemente, mostrando una vista previa de un mensaje. Lorena no quiso leerlo, pero sus ojos captaron 2 palabras antes de que la pantalla se apagara. Te extraño. Su corazón dio un vuelco. Se quedó inmóvil, con la respiración contenida. ¿Quién extrañaría a su esposo a las 2 de la mañana? La duda, esa semilla venenosa, comenzó a germinar. A la mañana siguiente no dijo nada. Simplemente observó. Empezó a notar los detalles con la precisión de una curadora, examinando una falsificación. El nuevo reloj en su muñeca, demasiado ostentoso para su gusto habitual.
las llamadas que cortaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación, la forma en que su pulgar se movía con una velocidad nerviosa sobre la pantalla de su celular, borrando notificaciones. Cada mentira, por pequeña que fuera, era una pincelada que alteraba el retrato de su vida. Él decía que estaba en una cena con inversionistas, pero el recibo en el bolsillo de su pantalón era de una joyería de la que ella nunca había recibido nada. Lorena se sentía como una extraña en su propia casa, una espectadora de una obra cuyo guión no conocía. Así, confianza, el pilar de su existencia, se estaba erosionando lentamente, grano a grano, dejándola sobre un terreno inestable. La justificación se volvió más difícil, la negación, un refugio cada vez más frágil. ¿Estaba imaginando cosas? Se estaba volviendo la clase de mujer insegura y celosa que siempre había despreciado. Se miraba al espejo y veía a la misma mujer elegante y serena de siempre, pero sus ojos delataban la tormenta que se gestaba en su interior. La paciencia, esa cualidad que todos admiraban en ella, se estaba transformando. Ya no era la paciencia de la espera, sino la de la observación. La paciencia de un depredador que estudia a su presa antes de moverse. El punto de quiebre no fue un grito ni una confrontación. Fue el silencio de un domingo por la tarde mientras revisaba el estado de cuenta de la tarjeta de crédito conjunta. Hojeaba las páginas con la mente en otra parte, verificando los gastos de la galería, los pagos de la casa, y entonces lo vio. Un cargo de hacía 3 meses. Un solo ítem de una boutique de alta joyería que ella conocía bien. El concepto, brazalete de diamantes, modelo Eternidad. Lorena se quedó paralizada. Su mente repasó cada cumpleaños, cada aniversario, cada ocasión especial de los últimos meses. Ella no había recibido ningún brazalete. El aire se volvió denso en la habitación. El sonido de su propia respiración le pareció ensordecedor. No era el costo lo que le helaba la sangre, sino el nombre del modelo, Eternidad. Una promesa que ahora lo sabía, no le pertenecía. Miró el cargo frío e impersonal en el papel. Esa era la prueba, la pieza que faltaba en el rompecabezas. No era una sospecha, no era una paranoia, era un hecho. Una calma gélida la invadió. No hubo lágrimas, no hubo un grito ahogado. La mujer que justificaba y perdonaba desapareció en ese instante. En su lugar emergió la estratega, la dueña de la galería que sabía distinguir una obra maestra de una copia barata. Su matrimonio, su obra maestra, era una falsificación. Con un movimiento lento y deliberado, cerró la laptop. Se levantó y caminó hacia el ventanal, observando la ciudad que se extendía a sus pies. El imperio que ella había ayudado a construir. Su imperio. Cogió su teléfono, pero no buscó el número de Juan. Buscó otro contacto en su agenda, un nombre que no había usado en años. Marcó. «Ernesto, habla Lorena», dijo con una voz firme, sin rastro de emoción. «Necesito tus servicios. Discreción absoluta». La guerra silenciosa había comenzado. El restaurante Máximo Bistró era un escenario en sí mismo. Un microcosmos de poder donde el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de cristal eran la banda sonora del éxito. En una de las mesas más codiciadas, bañados por una luz ámbar que hacía brillar el vino en sus copas, Juan y Valeria parecían los protagonistas de una película. Él, a sus 50 años, destilaba el carisma de un hombre que nunca había escuchado un no. Ella, con la belleza desafiante de Miro Endochis, sus 28, lo miraba con una mezcla de admiración y ambición. Juan levantó su copa de Nebbiolo. «Por nuestro futuro, mi amor», dijo, su voz profunda y segura, «por dejar atrás el pasado». Valeria sonrió, una sonrisa que prometía todo. «Por nosotros». El beso que selló el brindis fue largo, público, una declaración de intenciones.
Se sentían invencibles, anónimos en medio de la élite de la ciudad, sin saber que eran el centro de una obra de teatro cuidadosamente dirigida. Disfrutaron la cena, cada plato una obra de arte, cada sorbo de vino una celebración de su nueva vida. Al final, con un gesto de suficiencia que había practicado durante décadas, Juan llamó al mesero. «La cuenta, por favor». El joven se acercó con la discreción que el lugar exigía, llevando la elegante cartera de piel. Juan la abrió, esperando ver el abultado ticket, pero dentro no había nada, excepto una sola tarjeta de presentación, gruesa, de un color marfil que Juan reconoció al instante. Sobre ella, la caligrafía perfecta de Lorena, cada letra una estocada helada. «Espero que la cena haya valido la pena, porque te costó todo. Con cariño, tu exesposa». El aire abandonó sus pulmones. El color se drenó de su rostro como si le hubieran abierto una vena. Un sudor frío le recorrió la nuca. Miró al mesero, sus ojos desorbitados, buscando una explicación, una negación. El mesero, con una inclinación de cabeza casi imperceptible, tan respetuosa como letal, añadió el golpe de gracia. «La señora Lorena se encargó de todo, señor. Dijo que usted ya no tendría con qué pagar». El murmullo del restaurante pareció desvanecerse, reemplazado por un zumbido agudo en sus oídos. Valeria lo miraba, su expresión pasando de la confusión a la irritación. «Juan, ¿qué significa esto? Es una broma». Pero él no podía responder. Las miradas de las mesas cercanas, antes indiferentes, ahora se clavaban en él. Curiosidad, lástima, burla. La humillación era un veneno que se extendía rápidamente por sus venas. Intentó llamar a Lorena 1, 2, 5 veces, cada llamada una puñalada directa al buzón de voz. El viaje de regreso a casa fue un tormento silencioso. Valeria, a su lado, ya no lo miraba con adoración, sino con el frío cálculo de quien evalúa una mala inversión. Al llegar al imponente portón de su residencia en Polanco, el pánico se convirtió en terror. La llave no giró en la cerradura. Intentó de nuevo. Nada. Las cerraduras habían sido cambiadas, y entonces las vio. En la acera, bajo la luz fría de un farol, 3 maletas baratas. Dentro, sus trajes de diseñador, sus relojes, sus zapatos italianos, arrojados sin cuidado. Todo lo que definía al hombre que él creía ser, reducido a un montón de equipaje abandonado en la calle. Lorena no había actuado por impulso. Su movimiento fue el final de una partida de ajedrez que llevaba jugando en silencio durante 3 meses. Todo había comenzado con la frialdad de un estado de cuenta. El cargo del brazalete Eternidad fue la revelación, la pieza que desmontó el espejismo. Esa misma tarde hizo una llamada. «Ernesto, habla Lorena. Necesito tus servicios». Discreción absoluta. El investigador privado fue su bisturí. Durante 90 días, Lorena recibió un flujo constante de información. Fotos, horarios, direcciones, pero no se detuvo en la infidelidad. Eso era el síntoma, no la enfermedad. Le pidió a Ernesto que cavara más hondo, que siguiera el dinero, y lo encontró. Descubrió cómo Juan, durante el último año, había estado desviando fondos de la empresa familiar, la galería que ella había convertido en un referente para financiar su doble vida. Departamentos de lujo, viajes exóticos, regalos caros para Valeria. No era solo un esposo infiel, era un ladrón. Con las pruebas en la mano, Lorena se convirtió en una estratega militar. Su ataque fue una sinfonía de precisión ejecutada en 3 movimientos. El primero fue financiero. Con su abogado, preparó la documentación para congelar cada cuenta conjunta, cancelar cada tarjeta de crédito y transferir a su nombre cada activo que legalmente le correspondía, amparada por las pruebas irrefutables de fraude.
El imperio que habían construido juntos, en realidad, lo había construido ella. Él solo era el rostro carismático. El segundo fue social. Una a una llamó a las personas clave de su círculo, socios, clientes, amigos íntimos. No hubo lágrimas ni dramas. Con una voz serena y profesional, les informó de la disolución de su sociedad de negocios con Juan debido a irregularidades financieras graves. No lo pintó como un adúltero, sino como un traidor profesional. En su mundo eso era mucho peor. La lealtad en los negocios era sagrada. El tercer movimiento, el final, fue puramente emocional. El golpe en el restaurante. Un acto diseñado no para herirla a ella, sino para despojarlo a él de la única armadura que le quedaba, su arrogancia. Quería que la caída fuera pública, que sintiera en carne propia lo que era perderlo todo frente a la misma gente ante la que tanto presumía. La mañana siguiente, la pesadilla de Juan se materializó por completo. Despertó en un hotel impersonal que había pagado con el poco efectivo que le quedaba. Su celular se inundó de notificaciones. Un correo de su abogado informándole de la demanda de divorcio por fraude y adulterio. Mensajes de socios cancelando reuniones, llamadas que no eran devueltas. Intentó usar su tarjeta para pagar el desayuno. Declinada, señor. Intentó acceder a su cuenta bancaria desde la aplicación. Saldo 030. La última en abandonarlo fue Valeria. Lo llamó desde un taxi. «Juan, lo siento, pero yo no me inscribí para esto», dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. «No me interesan los hombres que pierden». Y colgó. Estaba solo, despojado de su fortuna, su estatus, su hogar y su amante. Un fantasma en la ciudad que creía poseer. Mientras tanto, a unos kilómetros de distancia, Lorena estaba de pie en medio de su galería. La luz de la mañana entraba a raudales, iluminando las obras de arte que ella misma había seleccionado. No había rastro de la tormenta en su rostro. La vulnerabilidad que la había carcomido durante meses había sido reemplazada por una calma de acero. No sentía euforia, no había placer en la destrucción de Juan, solo la sombría satisfacción de haber recuperado el control, de haber amputado la parte enferma de su vida para poder sanar. El dolor seguía ahí, en un rincón profundo de su ser, el eco de 20 años de mentiras, pero ya no la paralizaba. Ahora era combustible. Miró a su alrededor, a las paredes que albergaban belleza y talento, a la empresa que era el testimonio de su visión. Todo aquello era suyo, siempre lo había sido. Simplemente se había olvidado. La traición de Juan no le había quitado nada. Al contrario, se lo había devuelto todo, especialmente a sí misma. Pasaron 6 meses. 6 meses que para Juan se sintieron como una vida entera, o la lenta desintegración de una. Su mundo, antes un rascacielos de cristal y acero, era ahora un montón de escombros. Vivía en un pequeño departamento en la colonia Narvarte, un lugar anónimo que olía a humedad y a vidas ajenas. El eco de sus pasos sobre el suelo de madera barata era el único sonido que rompía el silencio. Había perdido peso. Su rostro, antes curtido por el sol de yachts y campos de golf, ahora estaba pálido y surcado por arrugas que no estaban ahí antes. La arrogancia había sido reemplazada por un cansancio profundo, el de un hombre que corre en una rueda sin fin. Intentó reconstruir, llamó a viejos contactos, a los amigos con los que había cerrado tratos millonarios con un apretón de manos. Nadie le devolvió la llamada. La noticia de su caída, orquestada con la precisión letal de Lorena, se había esparcido como un virus. No era el adúltero lo que los espantaba, era el hombre que había sido tan estúpido como para traicionar a la arquitecta de su propio éxito. En su mundo, la incompetencia era un pecado imperdonable. Una tarde, sentado en un café anónimo, vio su rostro en la portada de una revista. No el suyo, el de ella.
Lorena sonreía, una sonrisa genuina, luminosa. El titular decía: Lorena Valdés, la dama de hierro del arte latinoamericano. El artículo hablaba de su visión, de su integridad, de cómo había limpiado su galería de elementos desleales para llevarla a un nuevo nivel de prestigio internacional. Juan sintió una punzada, no de odio, sino de una comprensión devastadora. Ella no solo lo había borrado de su vida, lo había borrado de la historia que habían escrito juntos. Se dio cuenta, con una claridad que quemaba, de que él nunca fue el rey. Fue, en el mejor de los casos, el consorte. Lorena era el imperio. Se quedó mirando su reflejo en la ventana del café. Un hombre de 50 y tantos, vestido con ropa que ya no le ajustaba bien, con la mirada perdida de quien lo ha apostado todo al número equivocado y ha visto la bola detenerse justo al lado. Estaba solo, y en el silencio de su nueva vida entendió que su verdadera traición no fue a Lorena, sino a sí mismo, al creer que su carisma valía más que la inteligencia y la lealtad de ella. Un año después, la Galería Valdés era el epicentro de la escena artística de la ciudad. La luz que se filtraba por los ventanales ya no se sentía pálida, sino vibrante, llena de vida. Lorena estaba en medio de su santuario, supervisando el montaje de una nueva exposición. Su cabello castaño ya no estaba recogido en un peinado impecable. Caía suelto sobre sus hombros. Vestía con la misma elegancia, pero ahora había una soltura en sus movimientos, una libertad. Su asistente, Sofía, se le acercó con una tableta. Señora, el consorcio europeo confirmó la compra de toda la colección. Es el cierre más grande en la historia de la galería. Lorena asintió, una sonrisa tranquila dibujada en su rostro. Excelente, prepara los contratos. Y llegó esto, dijo Sofía, tendiéndole un sobre grueso. Era el informe final del investigador, la evidencia de las traiciones de sus antiguos socios, los que habían sido cómplices silenciosos de Juan. Lorena tomó el sobre. Por un momento, su mirada se endureció, recordando la frialdad de la estratega que había planeado la caída de su esposo. Podría destruirlos también. Tenía el poder, las pruebas, la razón. Abrió el sobre, lo miró por un segundo y luego, con un gesto sereno, lo arrojó a la trituradora de papel que estaba en su oficina. Sofía la miró, sorprendida. «Señora, ya no», dijo Lorena, su voz suave pero firme. «Mi tiempo y mi energía son mis activos más valiosos. No los voy a malgastar en fantasmas. Nuestro futuro está hacia adelante, no hacia atrás». Esa noche caminó sola de regreso a su departamento. Las calles de Polanco, antes un escenario para su vida en pareja, ahora eran simplemente su barrio. No se sentía vacía, se sentía completa. El silencio de su hogar ya no era un presagio de distancia, sino un espacio para respirar. Se sirvió una copa de vino, se sentó en el balcón y contempló las luces de la ciudad. El dolor de la traición no había desaparecido por completo. Era una cicatriz, una línea fina en el lienzo de su vida que le recordaba la fragilidad de todo. Pero ya no dolía al tacto. Era parte de ella, un testimonio de su capacidad para sanar. Se dio cuenta de que la mayor victoria no fue la caída de Juan ni el éxito rotundo de su galería. La verdadera victoria fue esa paz. La capacidad de estar sola, en silencio, y sentirse absolutamente libre. La traición, al final, no fue el final de su historia. Fue el violento y necesario cincel que rompió la estatua perfecta en la que estaba atrapada, liberando a la mujer que siempre debió ser. Hay heridas que parecen un punto final, un abismo del que creemos que nunca saldremos. Pero a veces, solo a veces, ese abismo es en realidad el comienzo. Es el espacio vacío que necesitamos para reconstruirnos, no como éramos antes, sino como siempre debimos ser. La traición no define tu destino. Tu respuesta a ella, sí,
Y en esa respuesta se puede encontrar una fuerza, una sabiduría y una libertad que ninguna vida perfecta podría jamás ofrecer. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.